Vamos a pasar seguidamente al examen del punto del orden del día concerniente a toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, vamos a examinar la suscitada por el Grupo Parlamentario Mixto sobre divorcio. Habida cuenta de que fue publicado el texto de esta proposición en el Boletín Oficial de las Cortes de fecha 12 de diciembre del 79, si ningún grupo parlamentario tiene inconveniente, vamos a darlo por leído. En consecuencia, pasaremos a que los señores secretarios de la Cámara den lectura al parecer del Gobierno sobre ese proyecto, dado que no hay parecer de la Comisión. Señor secretario, haga el favor de servirse dar lectura al parecer del Gobierno. Excelentísimo señor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192.4 del Reglamento Provisional del Congreso, tengo la honra de comunicar a vuecencia, en relación a la toma en consideración de la proposición de ley presentada ante esa Cámara por el Grupo Parlamentario Mixto sobre divorcio, que el Gobierno estima no procede tomar en consideración la misma, dado que el 29 de febrero fue presentado por el Gobierno el proyecto de ley por el que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. El Ministro de la Presidencia, Madrid, 8 de marzo. Para la defensa de su proposición tiene la palabra el señor Sagaseta. En blanco, sí, lo tengo aquí también, sí. La interpelación de la mesa, aunque no se diera Barcelona. Señor presidente, señores diputados, el dictamen que acaba de darse lectura me ha sorprendido en cierta medida, por cuanto simplemente rechaza la posibilidad de la toma en consideración el Gobierno de esta proposición de ley por haber presentado el 29 de febrero, sin entrar en absoluto en considerar el aspecto de fondo del problema que se plantea o de la solución que se plantea a un problema muy viejo en este país. Para nosotros está claro que solo el matrimonio fundado en el amor, en el reconocimiento recíproco de la pareja, es el único moral, y que solo puede ser moral el matrimonio donde ese reconocimiento recíproco y ese amor persiste. Todo lo demás es una pura inmoralidad profunda que afecta no solo a la pareja en sí, sino a esa familia que en algunos círculos tanto parece querer protegerse, los hijos. Efectivamente, está más que demostrado en la práctica de que los hijos tienen la máxima sensibilidad en cuanto al problema de las relaciones de sus padres y son los primeros en observar el desamor, el odio en las relaciones entre sus padres. Eso provoca una serie de traumatismos que indudablemente hoy, gracias a la amplitud de conceptos que va adquiriendo los jóvenes, no tienen las graves características que pudieran tener, aunque de hecho también muchos casos se han dado de traumatismo precisamente por querer defender a la familia, según se dice, con mucha hipocresía,
por cierto círculo. Y digo con mucha hipocresía porque resulta que se acuerdan de los hijos cuando se plantea el problema del divorcio. Ahora, cuando se plantea el problema del paro, cuando se plantea el problema de las drogas, cuando se plantea el problema de la pornografía abundante que se lanza a la calle, efectivamente esa preocupación por los hijos, por la familia, desaparece. ¿Que pasan hambre? No sé, claro, hay que hacer una especie de limosna con eso, el pago de ciertas cantidades, sabiendo perfectamente que no resuelven ningún problema y que esos hijos, no precisamente por el problema de sus padres, se encuentran en la calle hurtando lo que pueden hurtar para poder sobrevivir en muchos casos o para poder alimentar lo que la sociedad entrega en abundancia a la calle. Pornografía y drogas, de todas las calidades. Cada vez más fuerte, porque así más aliena a la sociedad, más aliena a la juventud, y así puede eliminarse muchos problemas, frustrando problemas más serios para la sociedad capitalista. Pero en fin, esto quería resaltarlo porque con insistencia se recurre al problema de los hijos para ocultar el problema real que ha significado desde su comienzo el matrimonio monógamo para el macho, naturalmente. Para la hembra, perdón, naturalmente, que para el macho es otra cosa. Efectivamente, hay un célebre autor que la monogamia se funda en el predominio del hombre, su fin expreso es el de procrear hijos cuya paternidad sea indiscutible, o se presuma, como hace nuestro Código Civil, dentro de un cierto límite de días, porque siempre podrá ser discutible. Y esta paternidad indiscutible se exige porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un día en la posesión de los bienes de su padre. Y aquí la acumulación del capital, y sale el capital, naturalmente, detrás de toda institución de la sobreestructura de una sociedad. Naturalmente, en el fondo, es toda la justificación de un sistema, tratar de racionalizarlo y de hacerlo perdurar. Y no cabe duda que la herencia a eso contribuye. Se entiende que la monogamia para la mujer desaparecerá sus caracteres actuales cuando desaparezca la preponderancia del hombre, que es preponderancia económica, y la indisolubilidad del matrimonio, económica y religiosamente vinculado. Evidentemente, la religión, otra sobreestructura en el concepto de mi ideología, esta sobreestructura que no va sino en transformar el matrimonio en indisoluble en un momento determinado de la historia, porque no vayamos a creer que la Iglesia, la máxima defensora hoy de la indisolubilidad, o por lo menos de los sectores más reaccionarios de ella, no ha mantenido otras posiciones, y no vamos a hacer mucha historia, pero solo recordar que a partir de la reglamentación del matrimonio hecha por Graciano en 1151, cuando comienza a aparecer la doctrina de la Iglesia sobre el particular en forma muy parecida a la que hoy existe, y el Concilio de Trento en el año 1563. Esto no impedía a la Iglesia, a pesar de esa tajante condena que a partir de esa época comienza en la historia, porque la Iglesia es histórica a pesar de todo lo que se diga, a pesar de eso se mantiene una serie de facultades y posibilidades que más o menos vamos a reseñar en 4. Cuando el matrimonio no ha sido consumado físicamente, en el caso de matrimonios entre no cristianos, cuando uno de ellos se convierta al catolicismo, el llamado privilegio paulino. En el mismo caso, en determinadas circunstancias que pueden redundar en beneficio de la religión, privilegio petrino. 4. Cuando aún habiéndose consumado el matrimonio, la Iglesia considera necesaria su nulidad por diversas causas: consentimiento logrado a la fuerza, engaño, error o
error en la persona, etc. Es decir, ni que decir tiene que efectivamente este último caso se ha ido utilizando sucesivamente con bastante escándalo para las gentes sencillas que veían que el divorcio era una cuestión de ricos en la práctica, porque evidentemente todos conocemos divorcios muy sonados, o anulaciones de matrimonio en que efectivamente el divorcio se consumaba a pesar de muchos hijos y muchos familiares que iban a quedar en situación penosa. Pero eso no obstante, la Iglesia, considerando que ha habido engaño en el consentimiento, etcétera, etcétera, pues ha concebido en estos últimos tiempos bastantes divorcios o anulaciones de matrimonio. El hecho cierto, por lo tanto, que en esta tesis, con todo el respeto debido a los creyentes, estimamos que efectivamente cuando dos personas creyentes hayan contraído matrimonio, que cumplan con lo que crean, me parece a mí perfecto. Cada persona debe tener la libertad de decidir en materia además tan íntima, tan reservada, pero que sin embargo con cierto masoquismo en este país se exige esos procesos, en muchos casos, verdaderos barrizales, en donde se pone la competencia de letrados y de partes para hacer un escándalo de cada proceso, que luego alimenta cierta prensa que tiene grandes beneficios, naturalmente. Efectivamente, en la Segunda República, se consigue lo que era esperado, según frase de Jiménez de Azúa, era esperado como mesiánica redención de muchos y gravísimos males. Pero la verdad, sin llegar a estas exageraciones, la verdad es que no tuvo la gran repercusión, sobre todo temida por los sectores más reaccionarios, que poco menos que todo se iba a poner patas arriba. Patas arriba se puso posteriormente cuando se consumó la victoria del fascismo en este país. La victoria del fascismo significó que, con olvido absoluto de esos sentimientos tan nobles hacia la familia y hacia los hijos, se dictó aquel famoso decreto del 2 de marzo del 38 y ley de 23 de septiembre del 39, en el que se decía, con una desenvoltura sin igual propia de vencedores invictos, las sentencias firmas de divorcio vincular dictadas por los tribunales civiles a tenor de la ley que se deroga respecto de matrimonios canónicos, hayan o no pasado los cónyuges a uniones civiles posteriores, se declararán nulas por la autoridad judicial a instancia de cualquiera de los interesados. O sea que aquí se permitía ya bastaba la decisión de uno de los contrayentes que habían sido divorciados por la funesta ley del divorcio de la República. Las uniones civiles celebradas durante la vigencia de la ley que se deroga y en que uno o ambos de los cónyuges se hallasen divorciados a tenor de la misma, encontrándose ligados canónicamente a otra persona, se entenderán disueltas para todos los efectos civiles mediante declaración judicial solicitada a instancia de cualquiera de los interesados. Serán causas bastantes para fundamentar las peticiones a que se refieren las presentes disposiciones, el deseo de cualquiera de los interesados de reconstituir su legítimo hogar o simplemente el de tranquilizar su conciencia de creyentes. En consecuencia, los matrimonios constituidos al amparo y la ley de divorcio del 32 se convertían en concubinato y los hijos habidos en tales matrimonios eran ilegítimos. Como quiera que la denuncia de estos matrimonios podía hacerse a instancia de cualquiera de los interesados, es lógico que ésta se hiciera la más de las veces por la parte culpable. Asusta pensar que tales denuncias, en lugar de perseguir el reconstituir un legítimo hogar, se debieron hacer como venganza en gran parte de los casos. Queda aún por escribir la historia trágica de numerosos matrimonios que a partir de 1939 y al amparo de estas leyes vieron deshecha su unión o recompuesta solo sobre el papel, y la de los hijos que se encontraron en un hogar conflictivo del que ya se habían olvidado o en otro absolutamente desconocido.
estas crueles normas jurídicas no son precisamente las que pudieran esperarse del profundo sentido religioso de los que la dictaron. Este sentido profundo religioso que hoy pertinazmente trata de impedir que el derecho sirva a la vida y que todavía la vida en esa alienación sirva a unas normas totalmente desfasadas que no tienen en cuenta en absoluto sino los intereses más viles, los intereses más elementales, que es la economía diaria. Sigue siendo ese el factor decisivo para que por encima de toda hipocresía está latiendo el derecho al dominio, el predominio de ciertas personas y de ciertas instituciones sobre una sociedad cansada, harta, y que afortunadamente las nuevas generaciones le están dando de lado. Desgraciadamente, repito, sin embargo, de formas no siempre lo necesariamente constructivas como podría darse el aliento desde una Cámara de Diputados con una ley que de una vez y para siempre acabe con una farsa, con una mentira, y que por higiene mental se hace preciso para todo, evitando en parte algunos crímenes pasionales que todavía a estas alturas suceden efectivamente por esta antipedagogía legislativa que nos quiere introducir la UCD próximamente con su ley un tanto hipócrita sobre la realidad de los hechos que estamos discutiendo. Está claro que no quiere convivir con otra persona, no convive. Todas las leyes humanas son impotentes para prestar realidad a un vínculo que cuando es opuesto a la voluntad de los a él sujetos ya no pasa de ser una mera ficción. En el artículo, en el proyecto de ley que nos ha enviado UCD después de tanto tiempo de pensarlo y repensarlo, se habla de una obligación que estarán obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Y después nos trae una serie de causas en las que no cabe la menor duda que los años van a determinar la moralidad o no moralidad de una desunión, la legalidad o no legalidad. Y mientras tanto, años en un mundo que cambia tan trepidantemente como siempre lo están diciendo aquí los señores de UCD, aunque nunca afirman hacia dónde cambian con toda lealtad a la historia, pero que efectivamente plazos de 4 años a estas alturas es hacer prácticamente inútil esta ley. Esta ley del mutuo disenso, que permite el mutuo disenso, efectivamente no va a servir sino para prolongar situaciones anómalas con perjuicios de todo tipo, sobre todo del campo de vista jurídico, porque moral, afortunadamente, ya la gente le da más o menos lo mismo saber que es compañera o que es la esposa. Y eso lo estamos observando en todas las capas sociales. Evidentemente, el divorcio va a resultar inútil, porque la conciencia social se va imponiendo. Pero no cabe la menor duda que su regulación jurídica favorecería que esos compañeros y compañeras tuvieran una tranquilidad mínima. Y esa familia que sale, que surge también del amor, porque evidentemente hay un abismo entre el amor de conveniencia, sustentado todavía por minorías elitistas, naturalmente económicas, antes normales en todas las capas sociales. En eso demuestra la pérdida paulatina de influencia ideológica y es el aislamiento absurdo no, lógico, en que se van quedando precisamente unas capas sociales que siguen viviendo una práctica contraria a sus propias convicciones y que no hace sino aumentar el fariseísmo, la falta de higiene mental, los retorcimientos, y que Freud venga a esta sociedad y la salve. Efectivamente, surge en todo el país una serie de organizaciones feministas decididas a afrontar
la lucha que ya en Italia se ha hecho, que las viudas blancas, las llamadas viudas blancas, fueron posiblemente las principales expoliadoras de ese movimiento. Esas viudas blancas, de hecho, abandonadas por sus maridos, y que efectivamente están casadas, pero no están casadas ni solteras ni viudas. Y esas viudas blancas, como se llama en la terminología vulgar, en Italia fue una gran impulsora. Pero aquí yo creo que no ha sido solo las viudas blancas, sino la toma de conciencia muy superior, en cierto sentido, que se está tomando de la realidad social que se vive. Los contrastes en este país son incomparables. Somos diferentes en las contradicciones y en la farsa y en la hipocresía. Y efectivamente se observa esa farsa cuando se contempla en el mismo proyecto que nos han enviado, cuando se dice en las explicaciones de la ley frases como estas. Como se ve, dice el señor ministro, me parece, no aparece a través de las causas de divorcio referencia alguna a los elementos culpabilísticos para evitar que la indagación sobre los mismos pueda provocar heridas innecesarias a los cónyuges, a los hijos, se reconoce, y en definitiva a la propia sociedad. Solo indirectamente, cuanto que la separación ha podido producirse por unas causas que presuponen teóricamente la existencia de un culpable y de una víctima, la culpabilidad aflora a la superficie dentro del tema del divorcio, cuya base y denominador común, como ya se ha dicho, es el tiempo transcurrido de separación entre los cónyuges. Resulta que efectivamente no aparece en el juicio de divorcio, pero en el juicio de separación, ¡ahí va el barrizal! ¡Ahí va! Pero, señor ministro, yo no sé si aquí se decreta para subnormales, o creen que se decreta para subnormales, o está hecho quizás por subnormales. Efectivamente, nos decidimos cuando se nos propuso por el movimiento feminista, se nos propuso el planteamiento a esta Cámara de esta proposición de ley. Sabíamos perfectamente lo que ya habían decidido sus señorías con respecto a estos proyectos más modestos, quizás más realistas, como se dice ahora, más posibilistas, planteados por los grupos socialistas y comunistas. Pero evidentemente nosotros somos de la opinión de que no es paliando las contradicciones, sino haciéndolas reventar, explicar las posibilidades de superación de las contradicciones y no ocultándolas con velos, con ciertos prejuicios de que es más posible lo posible que lo imposible. Lo imposible en este país es continuar como estamos. En esta materia, indiscutiblemente. Y lo está dando la práctica de esa juventud mucho más honesta, a pesar de todas, con mucha más higiene mental, a pesar de todas las pornografías, de todos los porros que la sociedad en su conjunto lanza a barbecho para mayor alienación de ellos. Mucho más, infinitamente, con una higiene mental impresionante al lado de las generaciones que vamos pasando a la historia. Efectivamente, en esa exposición voy a dar lectura, porque creo que esto lo que servirá. En la proposición de ley se hace una exposición de motivos, en que se dice que el movimiento feminista considera que el divorcio no supone la solución de los problemas que plantea la existencia de la familia patriarcal. No obstante, con la presente ley de divorcio se pretende dar una salida a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que no deseen continuar su relación matrimonial. Una relación matrimonial, yo ahora hago un comentario, que equiparo a una violación. Las relaciones matrimoniales mantenidas a pesar de que una de las personas, de los sujetos, no quiere realizarla, es bien una violación por coacción física o por coacción moral. Esto para nosotros está muy claro. La presente ley de divorcio, delitos cotidianos, dirán, claro, lo que es cotidiano, ¿para qué tratarlo? Está.
La presente ley de divorcio se basa, por una parte, en la defensa de los derechos inalienables de los ciudadanos, hombres y mujeres, y por otra parte, de un modo especial, en la defensa de los derechos de la mujer debido a la situación de inferioridad en que la sociedad patriarcal y capitalista la ha colocado en todos los terrenos, económico, laboral, cultural, etc. Los más elementales derechos democráticos exigen que dos personas puedan decidir libremente no continuar una convivencia por razones que solo a ellas compete y que entran en el terreno de la vida privada en la que la ley no puede inmiscuirse. Bien es verdad que esta decisión puede afectar a terceros, a los hijos e hijas del matrimonio, que han de ver su situación modificada por la decisión de sus padres. Ahora bien, la ley deberá velar porque la situación económica, el bienestar de los hijos e hijas no resulte perjudicado o lo sean lo menos posible, pero nunca puede, con el pretexto de defender a unos, violar gravemente los derechos a los otros. Nunca el legislador puede obligar a los padres a seguir conviviendo contra su voluntad por considerar que es mejor para los hijos. Máxime cuando una convivencia forzada no es el marco más adecuado para el bienestar de esto. Yo diría, es el peor de los marcos. Con la misma argumentación, defendemos la necesidad de que el divorcio se conceda a petición de cualquiera de los cónyuges. Si uno de ellos desea romper la convivencia, ni la otra parte ni la ley pueden obligarle a torcer su voluntad, a forzar su libertad de decisión. La presente proposición de ley se basa también en la consideración de que no se puede exigir declaración de causas para poder acceder al divorcio. La filosofía que late detrás de la exigencia de causa implica considerar el matrimonio como un bien que se debe conservar, como un estado natural y bueno en sí mismo. Y no olvidemos que en la historia, desde la poligamia a la poliandria, ha existido toda clase de matrimonio. Esta consideración no responde a la realidad, sino que la falsea. La institución matrimonial en nuestra sociedad es coercitiva y lo es particularmente para la mujer. No creemos, pues, que deba merecer una protección especial por parte del Estado, ni que haya que defenderla forzando a la pareja o a una de sus partes a mantener un matrimonio que ha decidido disolverse. Además, detrás de la filosofía que lleva a exigir causas para acceder al divorcio, existe la intención de buscar un culpable, como si romper el matrimonio fuera un delito, de investigar el comportamiento más íntimo de la persona para juzgar si se ajusta o no a la moral dominante, lo cual vulnera, como hemos dicho, los derechos individuales de las personas. La segunda premisa en que se basa este proyecto de ley o proposición de ley es la de defender los intereses de la mujer, efectivamente, porque la igualdad en un país de desiguales es precisamente la diferencia. La matización, porque es precisamente la realidad de las mujeres en este país. Las mujeres, cuando contraen matrimonio, abandonan normalmente sus estudios o su puesto de trabajo o renuncian a buscarlo. Y hoy no digamos nada. Hoy, en que efectivamente, después de los éxitos económicos del capitalismo que impulsaban a la mano de obra femenina para tener un ejército industrial de reserva numeroso, para facilitar el bajo del precio de la fuerza de trabajo, para que bajaran los precios de la fuerza de trabajo, hoy de pronto, cuando nos encontramos con este cataclisma de paro, entonces hasta el Año Internacional del Niño creo que ha sido dedicado a demostrar de que la leche de la madre es mucho mejor que cualquier otra leche y que la madre debe quedarse en su casa para guardar a los niños porque el afecto, y entonces aquella burguesía tan preocupada por liberar a la mujer en aquellos capitalismos un poco desarrollados, no me refiero a este capitalismo canijo que ha padecido este país siempre. Entonces, efectivamente, ahora se alienta de nuevo el volver al hogar, la vuelta al hogar de la mujer, para evidentemente que ese ejército industrial de reserva disminuya un poco, porque puede hasta convertirse en revolucionario. Y claro, con un 15% de paro, ya lo sabemos, porque según los datos que han dado los macroeconomistas,
resulta que eso es casi inevitable. Entonces vamos a ver cómo retrasamos esto enviando a sus casas a las mujeres para que atiendan afectuosamente a sus hijos, a quienes se les niega naturalmente escuela, salud, alimentos, etcétera, etcétera, pero que por lo menos tomen la leche de su madre. Y lo hacen porque el matrimonio se convierte por la fuerza de la necesidad en su única profesión. La dedicación al trabajo doméstico, al cuidado de los hijos e hijas y del marido, les lleva la mayor parte de su tiempo y de sus esfuerzos. Además, las mujeres casadas encuentran grandes dificultades en las empresas para conseguir trabajo, y en cambio se le ofrecen ventajas tentadoras si la abandonan. Hoy esto multiplicado. De esta forma, las mujeres casadas ven constreñidos sus horizontes a las monótonas e empobrecedoras tareas domésticas, ven coartadas sus posibilidades de promoción profesional o cultural por el matrimonio, porque el cuidado de la casa, hijos e hijas y marido les ocupa la mayor parte de su tiempo y de sus preocupaciones. Evidentemente, en un país en que no existen guarderías ni nada como en este país, evidentemente, porque por el atraso a aquel que hablábamos del canijo capitalismo que había, efectivamente esto es casi una necesidad. Así, cuando la mayoría de las mujeres se ven en la tesitura de solicitar el divorcio, se encuentran en condiciones de inferioridad en las que no se hallan los hombres. Sin dinero, sin trabajo, sin cualificación profesional, con un porvenir difícil, inseguro, con una serie de años perdidos en un trabajo que no les ha reportado beneficio, y alguien, ni promoción ni ventaja alguna, y alguien se llevará la mano a la cabeza. Y el afecto de sus hijos, el afecto de sus hijos, que no ha ganado nada, el afecto de sus hijos, con una madre metida en su casa, que no ve lo que está ocurriendo en el mundo sino a través de alguna televisión, que más vale no hablar de ella, y que efectivamente sus hijos chocan continuamente porque saben de la vida un rato más que su madre, que está dedicada a ir desde la cocina a la alcoba, desde la alcoba a la cocina. Por ello, el presente proyecto de ley contempla la obligación del Estado de hacerse cargo de la situación de la mujer divorciada. Increíble. Proporcionándole facilidades de cualificación profesional y dándole un subsidio de paro en tanto no le facilite un trabajo digno. Y efectivamente, claro, ese trabajo social y rentable para el gran capital que se ha ahorrado muchas guarderías, efectivamente tiene que ser pagado. Y una de las formas evidentes de esta ley, que a muchos parecerá alucinante, que es una petición sacada de quicio, no es sino el reconocimiento justo de un trabajo durante muchos y muchos años hecho por todas las mujeres, o la inmensa mayoría de las mujeres, sin que haya más retribución que su miseria espiritual. Asimismo, exigimos que la mujer divorciada tenga para ella y para sus hijos e hijas, si los tuviere, la asistencia sanitaria y farmacológica gratuita. Estas exigencias no nos parecen excesivas, por cuanto no deja de ser el reconocimiento de una situación de hecho. La mujer casada ha sido toda la vida una trabajadora no reconocida socialmente como tal, y no solo eso, sino que ha estado además ahorrándole al capital privado o al Estado las inversiones necesarias, guarderías, servicios colectivos, etcétera, para cubrir el trabajo que ella ha estado desarrollando de forma gratuita. Solo hacemos una salvedad que nos parece necesaria dadas las desigualdades económicas que genera la sociedad capitalista. La primera correrá a cargo del marido cuando sus recursos económicos sean importantes, y naturalmente no habrá ninguna pensión cuando la mujer tenga un puesto de trabajo. En líneas generales, consideramos incorrecto que las pensiones corran a cargo del marido, en primer lugar, porque con ello solamente tendrían acceso al divorcio las clases adineradas. Sería una ley clasista que vetaría el divorcio a la mayoría de la población. Hoy dividir el salario de un trabajador, el salario mínimo interprofesional, como tantas veces se ha pasado y ha ocurrido entre dos hogares, es una manera de impedir prácticamente la utilización del derecho al divorcio. Y dejémonos de teoría y que todos somos iguales ante la ley. Eso es puro verbalismo. La práctica real es que esto, el hecho de que la pensión tenga que correr a cargo del marido, impide a la mayor parte de las mujeres, casi siempre las sacrificadas en todo este problema del divorcio,
efectivamente que puedan acercarse a pedir ese divorcio, porque no hay posibilidad humana de sobrevivir con las pensiones de un marido que tiene ya una pensión, un salario que no da ni para ciertos almuerzos de ciertas clases. Pero sobre todo porque el cobro de la pensión de su exmarido significa para la mujer el mantenimiento de su situación de dependencia, incluso cuando ya ha dejado de estar casada. Resulta humillante para ella y consagra la idea de que la misión de la mujer es ser siempre esposa y mantenida por el hombre, como desgraciadamente resultan en la práctica. Señor Sagaceta, ya hace unos minutos que le pasó el tiempo, le ruego termine. Ante la disolución del matrimonio, consideramos que la mujer tiene derecho a decidir si quiere seguir teniendo consigo a los hijos e hijas. Nos basamos para ello en el hecho de que la mujer es la mujer la que hasta este momento se ha ocupado de ellos, de su salud y de su bienestar, y sostenemos esto aún pensando que quedarse con ellos le va a suponer un obstáculo importante para su futura independencia. Naturalmente, como la conciencia es un producto de la existencia y las relaciones materiales crean el espíritu, aunque otras personas crean lo contrario, efectivamente hay muchos padres que ni siquiera conocen a sus hijos, porque evidentemente trabajan 14 o 16 horas. Y la mujer es la que tiene contacto más directo con esos hijos. Es lógico que los afectos se produzcan precisamente por ese contacto material. ¿Cuántos padres despiden a sus hijos en la cama y recogen a sus hijos cuando llegan en la cama acostados? En la línea de respetar los derechos de las niñas, niños y jóvenes, la presente ley garantiza que estos a partir de los 10 años, edad que ya normalmente pueden dar lecciones hasta de moral, pueden decidir con cuál de los dos cónyuges desean convivir. Resumiendo, las ideas centrales contenidas en la presente ley son las siguientes: que no haya que presentar causas para acceder al divorcio, bastando la decisión de ambos cónyuges o de uno de ellos. Lo contrario es permanecer en situaciones de violación. Que las mujeres divorciadas, salvo aquellos cuyos exmaridos posean recursos económicos importantes, reciban un subsidio de paro a cargo del Estado y una formación profesional encaminados a acceder a un puesto de trabajo. La defensa del derecho de las madres a seguir conviviendo con sus hijos e hijas. La defensa del derecho de los hijos e hijas a partir de los 10 años de edad a decidir por sí mismos con cuál de los padres desean convivir. Y en el aspecto procesal de esta ley se destaca la necesidad de la gratuidad absoluta, no de la media gratuidad que se concede en este proyecto por los señores de UCD, ni mucho menos, porque sabemos cuánto salen estos procesos y que en definitiva es pura hipocresía dictar leyes generales cuando saben perfectamente que se van a dictar una ley para una clase o parte de una clase muy particular y precisamente responsable directa de la situación de humillación general que existe en este país. Señores, pido que esta toma en consideración sea aceptada por los grupos. Creo que sería una importante aportación en la ayuda a regularizar una serie de situaciones que están trayendo indudables problemas colectivos y que además ayudaría sobre todo una cosa que está pidiendo a gritos nuestra sociedad: higiene mental, superación de hipocresías y de farsas colectivas y superación de miedos increíbles. Nada más. El Gobierno ha conferido su representación para el debate de esta proposición de ley al diputado don Antonio Jiménez Blanco, que tiene la palabra. Señor presidente, señoras y señores diputados, la posición del Gobierno e igualmente la del Grupo Parlamentario Centrista es la de no acceder a la toma en consideración de esta proposición de ley que nos ha expuesto y nos ha explanado con gran pasión a favor de ella y en ocasiones con exquisito humor el diputado señor Sagaceta. Las razones son las que venimos diciendo siempre que tenemos para la no toma en consideración de determinadas proposiciones de ley.
primero, oposición frontal al programa de Unión de Centro Democrático, o segundo, y en este caso esto es decisivo, que el contenido de esa proposición de ley se refiera a materia que ya esté en el calendario o en los planes legislativos del Gobierno. Con respecto a este segundo punto, no tengo más que decir que, si bien no es la fecha en que se anunció en la sesión de septiembre del 79 en que tuve el honor de intervenir para oponerme a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, sin embargo, es un hecho que ya está el proyecto de ley en las Cortes y que, por tanto, está abierto el periodo de enmiendas en que podría el señor Sagaseta y cualquier diputado exponer sus puntos de vista con respecto a ese proyecto de ley, que, por otra parte, y conforme al artículo 89 de nuestra Constitución, tendría que postergarse su tramitación, porque dice este artículo, como saben sus señorías, que la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de la Cámara, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley, prioridad que ya por otra parte se consuma con el hecho de que el proyecto de ley está en trámite en esta Cámara. Pero aparte de esta razón de tipo formal, de que el contenido, la regulación, está ya en un proyecto de ley del Gobierno que está en trámite en la Cámara, es evidente que esta proposición de ley del señor Sagaseta se opone frontalmente a lo que realmente es el programa ideológico de Unión de Centro Democrático, partido que por otra parte es el soporte del poder, es el soporte del Gobierno, en cuyo nombre intervengo en esta ocasión. Esta proposición de ley de señor Sagaseta, yo tenía la impresión de que tenía una inspiración feminista, y realmente decía, y lo ha reconocido, que procede del esfuerzo realizado por la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado español. Y es evidente que todo el tono de su intervención ha sido, no digo discriminatorio, pero sí muy orientado por ese sentido feminista que él mismo reconoce en el comienzo de la exposición de su proposición de ley. Pero al ver, por otra parte, sin embargo, que va a eludir la pensión para los maridos que no tengan recursos económicos importantes, y hoy dice el ABC de alguna manera cuáles son los recursos económicos importantes y los pone tan altos que prácticamente nadie tendría que pagar la pensión, pienso si no es machista la proposición, porque es una buena noticia para los hombres el hecho de que corra a cargo del Estado la pensión que en todo caso o en casi todos los casos tendría que producirse como consecuencia de la separación o del divorcio vincular que nos propone el señor Sagaseta. Pero evidentemente es que además, si bien no es el momento de hablar de inconstitucionalidad, pero realmente también hay que advertir ya que existen estas posibilidades en la proposición de ley cuya toma en consideración se nos plantea, que al decir que el movimiento feminista considera que el divorcio no supone la solución de los problemas que plantea la existencia de la familia patriarcal, es decir, del concepto actual genérico de la familia cuya protección está por otra parte en la Constitución, en el artículo 39, como un postulado de ella dentro de los engranajes de esta Constitución en su conjunto, y por tanto en este punto ya realmente el hecho de ir contra la esencia de la familia misma que la Constitución protege pone en tela de juicio la posibilidad de viabilidad de la consecuencia de esta toma en consideración. Pero es que además, cuando él nos ha ido leyendo, el señor Sagaseta, los puntos fundamentales, realmente casi todos ellos inciden en posible causa en su momento de inconstitucionalidad y ahora de no toma en consideración, aparte de su oposición frontal, como decía, y es evidente, a lo que es el programa ideológico de Unión de Centro Democrático. Dice primero que no se puede exigir declaración de causas para poder acceder al divorcio. Primero, esto va contra el artículo 32 de la Constitución, que establece precisamente que la ley regulará las formas de matrimonio, las causas de separación y disolución. Y me permitiría incluso recordar a los miembros del Grupo Socialista o de los grupos socialistas del Congreso que en su Congreso 27, y creo que esto no ha sido alterado, se habla de que propugnarán la regulación de las causas de divorcio. Es decir, que el tema causal, en todo caso, de una forma o de otra, está vivo incluso en el programa, digo, del Partido Socialista en vigor. Pero además, cuando aquí dice que no se puede exigir declaración de causas para poder acceder al divorcio, se concreta diciendo que el matrimonio no se puede considerar como un bien que se debe conservar. Esta consideración, dice, no responde a la realidad, sino que la falsea. Evidentemente esto pugna con el concepto que Unión de Centro Democrático tiene de la familia y del matrimonio, estima que en principio el matrimonio es un bien y que es una desgracia su ruptura, y por eso admite o va a admitir, conforme a su programa, la posibilidad de una disolución del vínculo, pero evidentemente no dejando de considerar que el matrimonio en sí es una posibilidad o es un hecho que hay que considerar como un bien.
Por otra parte, llega a un extremo que incluso excede, como es natural, de cualquier proposición de ley de las presentadas hasta ahora, e incluso de la ley de divorcio de la República, al estimar que cabe la posibilidad de divorcio, no solo por mutuo disenso, sino por petición sin causa de uno solo de los cónyuges. Y nos ha dicho que en otro caso, habría siempre la existencia de una violación. Habría, digo yo, la posibilidad teórico-penal de una violación, pero no siempre habría el hecho objetivo de una violación. Con respecto al problema de los hijos, es muy importante la importancia que él da al tema de los hijos. Ahora bien, el derecho de los hijos e hijas a partir de los 10 años de edad a decidir por sí mismos con cuál de los padres desean convivir altera todo el esquema de lo que realmente se considera capacidad de decisión en un esquema de vida como la que nosotros tenemos en un modelo de sociedad en el que los 10 años no son todavía el momento en que existe esa capacidad. Y con respecto al interés que ha puesto en el tema de los hijos, yo quisiera, naturalmente no en absoluto con la pasión que lo hace el señor Sagaseta, pero con algún humor, recordar que aquí en esta Cámara ya hubo un minuto, precisamente en la discusión de la ley de divorcio, en que hubo una alusión y de gran humor con respecto a los hijos, y formaba parte del tema, o tuvieron, diríamos, protagonismo en el tema, de una parte un diputado que podría formar parte de este partido radical, al que alguien muy respetable para todos saludaba hace pocos días en la prensa, y este diputado decía, cuando se discutía el tema del divorcio: yo no entro en el dogma, yo no discuto el vínculo, pero ¿y los hijos? Decía, ¿qué hacemos de nuestros hijos? Y entonces esta anécdota, que seguramente conoce casi toda la Cámara, provocó que el jabalí de turno, hoy por cierto persona de la ultra extrema derecha, le contestara diciendo: no se preocupe su señoría, porque al de usted, que no era demasiado inteligente, lo acabamos de hacer subsecretario. Con esto realmente quiero decir que tanto desde el punto de vista del fondo de la proposición de ley como del hecho de que existe el proyecto de ley, por una y otra consideración, el Grupo Parlamentario Centrista, si existe quórum suficiente para el acuerdo conforme a la Constitución, va a votar en contra en el momento en que se ponga la proposición de ley a votación. Nada más y muchas gracias. No, señor Sagaseta, perdón, no hay debate en las proposiciones de ley reglamentariamente, hay turno del proponente y turno del Gobierno y después se pasa directamente a votación, lo siento. Vamos a pasar a votación. Muchas gracias. Sí, eso me ha dicho. Ayer me olvidé varias veces de votar, porque en el ley te olvidas. Incluso aquel, cuando decían eso, uno de los talleres al voto puesto en contra nuestra de ayer. Vamos a votar. Sí. Vamos a proceder a la votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre el divorcio que acaba de ser debatida. Comienza la votación. Ya, pero bueno, no ha habido ninguna posición formal, era ahora el tendido el 8. No, ya había empezado la votación, es que había empezado ya, estamos en el 16. Antes se cierran las cuentas porque aquí la sí. Están cerradas. ...242 votantes, 110 positivos, 131 negativos, una abstención. Queda rechazada la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre el divorcio. Señor Sotillo, explicación de voto. Tiene la palabra el señor Sotillo.
Sí, Ballesteros. No queremos dejar pasar esta oportunidad para manifestar algunas precisiones en relación con el tema planteado de la proposición de ley defendida por el señor Sagaseta. En primer lugar, nuestro voto ha sido favorable por entender que es una tradición de nuestro grupo parlamentario aceptar la toma en consideración de aquellas proposiciones de ley que son planteadas por los diversos grupos de acuerdo con el artículo 92 del reglamento y que se limitan a que la Cámara emita un juicio sobre si debe considerar, a la vista de un texto, considerar el tema objeto de un debate posterior, largo, legislativo. Nosotros entendemos que este tema, lo dijimos ya hace meses, es un tema que requiere y que ha requerido desde hace tiempo un debate legislativo importante y nos parecía que cualquier propuesta que se haga sobre el tema del divorcio puede ser interesante como una aportación al trabajo legislativo. No podemos entrar en este momento a discutir en una mera toma en consideración si el texto en su redactado actual es un texto satisfactorio o no para el grupo parlamentario que represento. Lo que procedía en este momento era confirmar si la Cámara entendía que la consideración del tema requería una votación favorable, como ha sido nuestra posición, para luego estudiar detenidamente todos y cada uno de los extremos del texto que se nos proponía. Nuestra posición en relación con el tema planteado por el Grupo Mixto en esta ocasión por tercera vez es una posición que no se refiere solamente a textos de Congreso, que nos felicitamos sean citados como textos de autoridad en esta Cámara, sino a un texto concreto planteado ante sus señorías hace meses, que es la posición del Partido Socialista Obrero Español en relación con el tema que nos ocupa. Por tanto, nosotros no tenemos desinterés sobre otras posiciones, nosotros queremos oír y considerar otras posiciones sobre el tema, pero no se trata en este momento, en relación con el divorcio, de mantener o no posiciones realistas sinónimas de posibilistas, sino convicciones de programa y de partido que están expuestas claramente ante sus señorías y ante el país. No estamos ahora entrando en el fondo de la proposición de ley planteada, pero sí es ocasión que por parte del Gobierno y al menos por parte de la oposición nos atrevemos nuevamente a manifestar cuáles son los principios básicos que inspiran nuestra posición. 1. El divorcio es un derecho de libertad optativo para los ciudadanos españoles. 2. El divorcio es el remedio a situaciones abiertas y comprobadamente irresolubles que se dan en la realidad. 3. El divorcio ha de ser un conjunto de causas objetivas que incluye el mutuo acuerdo entre una de ellas, como está en nuestras resoluciones de Congreso y como estaba en nuestra proposición de ley. No se trata de que el Partido Socialista sea causalista o no. Una de las causas que el Partido Socialista colocaba la primera y seguirá colocando la primera es el mutuo acuerdo entre los cónyuges, comprobado y ratificado de manera constante por una situación irremediable. 4. Control judicial rápido y no costoso del procedimiento para confirmar la situación y dar seguridad jurídica a los ciudadanos afectados. 5. Solución a la situación de las relaciones padres e hijos y al régimen económico del matrimonio roto, según la fórmula propuesta por nosotros en nuestra proposición de ley. Quisiéramos manifestar para terminar que, siendo clara nuestra posición, la conocen todas sus señorías y nadie puede llamarse a engaño en este momento. Insistimos en mantener este tema dentro de los límites laicos, no confesionales, que corresponden a un nuevo Estado constitucionalmente laico, es decir, neutral respecto a las confesiones religiosas
y que corresponde también a una Cámara Legislativa que se corresponde con esa Constitución, sin que ello signifique no ser respetuosos con cualquier confesión religiosa ni reconocer la existencia real, sociológica, de confesiones religiosas. No nos asusta, por tanto, la polémica sobre este tema. Si hay alguien dentro de la Cámara o fuera de ella que quiere llevarnos a esa polémica, nosotros estaremos en ella porque entendemos que clarificará frente al país la posición de la oposición en este caso o del Gobierno sobre el tema. Hubiéramos querido discutir este texto. Posiblemente no estemos de acuerdo con él. Posiblemente en el fondo de muchas de las manifestaciones hechas no estamos de acuerdo. Porque este tema del divorcio se puede trivializar ante el país por cicatería del Gobierno o por hacer planteamientos que son triviales desde la oposición. Y nosotros no queremos trivializar este tema, pero no queremos caer en un compromiso de cicatería con el Gobierno en relación con un problema real de nuestro país que no encuentra solución en el proyecto de ley que se nos ha planteado. No ha sido posible, sus señorías me permitirán, jugar un poco a aquello del 7,5 para ver quién se pasaba y quién se quedaba corto. Nosotros esperamos las enmiendas que el señor Sagaseta y las consideraremos igual de respetuosamente que su texto propuesto, como cualquier otro de la Cámara, como cualquier otro de cualquier diputado de la Cámara, consideraremos atentamente las enmiendas que plantea el texto que hoy tenemos, el que ha enviado el Gobierno después de grandes retrasos injustificados en nuestra opinión. Creemos que del conjunto de la Cámara puede salir un texto aceptable, pero nuestra posición sigue siendo clara, la conoce el señor ministro y no es momento ahora de pretender que el Partido Socialista modifique su posición, que no es una posición de hace un mes ni de hace dos. Por tanto, respetemos las opiniones ajenas y mantengamos con convicción las propias. Nada más. Para explicación de voto tiene la palabra el señor Ballesteros. El Grupo Parlamentario Comunista ha votado sí a la toma en consideración de la proposición de ley sobre el divorcio que acabamos de debatir. Es clara nuestra posición favorable al principio de facilitar toda iniciativa parlamentaria de la oposición frente a la tentación al monopolio de esa iniciativa parlamentaria a que tan proclive es el Gobierno. Tiempo hay en todo el proceso que sigue la formalización legislativa en la Cámara de mejorar, modificar, podar, conjuntar e incluso transformar un proyecto de ley por el concurso de todos los grupos parlamentarios. Y ello, aunque haya un proyecto de ley sobre el mismo tema ya en trámite. Por ello, hemos votado sí a este proyecto de ley sobre el divorcio, al que nosotros hubiésemos presentado, de haber prosperado, toda una serie de enmiendas por diferencias importantes en numerosos aspectos. Proyecto de ley, es preciso aclararlo, que responde a un sector del movimiento feminista y no al movimiento feminista en su conjunto. Ya hace meses, bastantes meses, nuestro grupo parlamentario trajo a este Pleno un proyecto de ley de divorcio que intentaba abrir el debate, el trabajo en el Congreso de los Diputados para dar solución legislativa a tema de tan gran repercusión práctica. Nadie desconoce que en toda España son numerosísimos los matrimonios que solo existen desde el punto de vista legal, porque de hecho dejaron de ser realidad no solo afectiva, sino en muchos casos de vida en común. Ante la necesidad de legislar esta situación, nuestro grupo trajo al Congreso, como decía, hace ya tiempo, un proyecto de ley que, al igual que tantos y tantos otros, murió guillotinado por obra y gracia de UCD. Quien tiene presentado en la Cámara también un proyecto de ley sobre el divorcio,
al que nosotros opondremos una enmienda a la totalidad de sustitución. Señores diputados, si no abordamos el derecho al divorcio de una manera serena pero valiente, con todas las cautelas necesarias en tan delicado tema, pero superando prejuicios propios de otras épocas, si no adaptamos la legislación a una realidad que existe, que está ahí y que conlleva mucha frustración, no poca humillación y miserias morales, en una palabra, vidas destrozadas. Si no queremos cerrar los ojos al hecho de que es preciso encontrar solución legal a tantos matrimonios rotos para que el hombre y la mujer puedan rehacer sus vidas, también para que sus hijos vivan en un clima moral que no sea el odio y la degradación afectiva entre sus progenitores. Si queremos, en fin, crear una España moderna, limpia moralmente, que dignifique a las mujeres y a los hombres, que proteja la salud moral de la infancia, que no cierre el futuro afectivo de nadie, plenamente respetuosa con la libertad de los cónyuges y con la plena igualdad de derechos para la realización del proyecto personal de vida de cada uno de ellos, deberemos abordar consecuentemente y valientemente el tema del divorcio. Para nosotros, los comunistas, el divorcio no puede basarse ni en el concepto de divorcio-sanción por incumplimiento de uno de los cónyuges, ni en el concepto de divorcio-remedio. Nosotros nos reafirmamos en el concepto del derecho al divorcio, eliminando toda connotación negativa a esta idea del divorcio. Derecho al divorcio que para nosotros se fundamenta indudablemente en la posibilidad del divorcio por mutuo consenso. En materia de separación y de divorcio, el pleno respeto a la libertad de los cónyuges impone que sean admitidos a petición de ambos o de uno de ellos con el consentimiento del otro. Es a los cónyuges, en efecto, a quienes corresponde determinar si existe para la separación una quiebra grave del matrimonio o que la quiebra irreparable de éste hace necesario el divorcio. Si no admitiésemos el divorcio por mutuo consenso, se establecería una injustificada restricción de la libertad responsable de los cónyuges, a quienes corresponde decidir, en todo caso, sobre su proyecto de vida en común. Con lo que olvidaríamos esa realidad que se ha llamado la gran mentira, esto es, la creación artificial por los cónyuges, con la ayuda de sus consejeros en muchos casos, de causas de divorcio, lo que equivale a colocar al juez ante una falsa realidad para que la consagre. Esta es una debilidad seria en la concepción que aparece en el proyecto gubernamental que está en trámite. La enmienda de sustitución que presentará el Grupo Comunista elimina esta grave deficiencia del proyecto, regulando el divorcio por mutuo consenso y rodeándolo de las suficientes garantías en cuanto al plazo de reflexión y la exigencia de haber transcurrido un plazo desde la celebración del matrimonio. La plena igualdad de los cónyuges en el matrimonio, constitucionalmente declarada, junto con el principio de libertad, impone importantes consecuencias no solo en materia de derechos y deberes, sino también respecto de la separación o del divorcio. Esencialmente, dicho principio exige que se abandone, de un lado, la técnica de conversión de la separación en divorcio, en que se inspira el proyecto gubernamental, y de otro, el fundamento común, la idea de culpa. En su lugar, resulta necesario, desde nuestro punto de vista, primero, establecer unos supuestos comunes para separación y divorcio, de manera que los cónyuges, aun cuando exista quiebra irreparable del matrimonio, puedan optar por sus creencias o su deseo de no disolver el matrimonio por una sentencia de separación o de divorcio. Segundo, eliminar cualquier idea de culpa cuyos efectos negativos han sido suficientemente demostrados tanto para los cónyuges como para los hijos, sustituyéndola, conforme a las orientaciones generales del derecho comparado, por una noción objetiva, la quiebra grave del matrimonio en el caso de la separación y la quiebra irreparable de aquel en el caso del divorcio. Y dado este presupuesto objetivo, que se evidencia a la luz de ciertas circunstancias o directrices,
reconocer que cualquiera de los cónyuges puede instar el divorcio. Esta es, en síntesis, la filosofía que, en nuestra opinión, deberá presidir un proyecto de ley de divorcio a la altura del último tercio del siglo XX. Deseábamos explicitarla, aunque haya sido brevemente, como matización del voto afirmativo del Grupo Parlamentario Comunista ante el proyecto de ley que hemos discutido. Y esta será, asimismo, como ya ha quedado dicho, la orientación de la enmienda a la totalidad de sustitución que presentaremos al proyecto gubernamental. Muchas gracias. Señor Sagasta, es su explicación de voto. Fernando, que en realidad era dudoso que tuviera derecho, que era dudoso que por los acuerdos